Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Teresa Giacomino. Bienvenidos a mi canal. Esta transmisión está pensada para traer un aprendizaje sobre las escrituras para que lo puedas aplicar en tu vida. Yo primero lo estudié, el Padre me lo muestra, me lo revela cuando estudiamos. A todos nos pasa, por supuesto. Y lo que de gracia hemos aprendido, de gracia lo damos. Entonces, la idea es que una vez que esto que aprendemos ha sido de bendición en nosotros, lo podamos enseñar. Y qué bueno sería que tú puedas leer las escrituras y tomar los aprendizajes para poder unir las piezas de ese gran rompecabezas que es el reino de Dios. En el reino de Dios, el reino tiene un rey, tiene un territorio, tiene ciudadanos de ese reino y también tiene leyes que son muy distintas al reino de los hombres, al reino que nos han enseñado. De hecho, el reino de los hombres ya está dando sus frutos y no son para nada buenos, para nada equitativos. Así que es muy bueno aprender sobre el reino de los cielos que pronto se va a establecer en la tierra, a cargo de nuestro rey Jesús o Yeshua, que es la traducción original es Yeshua HaMashiach, que significa Jesús es el Mesías. Jesús el Mesías. Así que Jesús va a ser nuestro próximo gobernante que viene a establecer el reino. En su segunda venida, Él viene a establecer el reino de los cielos. Y en mi caso, yo tengo un llamado de parte de Él. Si bien todos sus hijos tienen el llamado de proclamar el Evangelio, en mi caso se me reveló de una manera muy especial. Entonces yo pude detectar cuál era mi propósito y dedicarme a eso, dedicarme a cumplir el propósito de proclamar el reino de Dios sobre la tierra. Bien, bueno, entonces vamos a traer un tema que el Señor, el Padre, me estaba mostrando la semana anterior y pude estudiar hace un poco más de un año que yo vengo estudiando esto, pero pude hacer un resumen de todos los estudios que vinimos realizando en compañía de profetas también. Yo en este momento no estoy sola, quiero comentar, voy a hacer un paréntesis antes de empezar con el tema. No estoy sola, sino que pertenezco al Ministerio Redil, a cargo de Paola Santamaría de Porras. Estoy bajo la cobertura del doctor Jorge Porras Benedetti y que bueno, es mi profesor, nos entrena, nos guía, nos aconseja, es nuestro mentor. Entonces estoy bajo la guía de ellos para poder cumplir y desarrollarme de la manera más no sé cómo ponerlo en palabras, pero de la mejor manera podríamos decir el propósito. Sin guía no podemos. Todos necesitamos una guía, un maestro. Bien, entonces yo pertenezco al Ministerio Radial, lo que decía, y también estamos divididos por naciones en compañías de profetas. Así que yo estoy con la compañía Luz de las Naciones, que representa Argentina, no es la única, pero es la compañía de profetas Luz de las Naciones, a cargo de mis coordinadoras Laura Castro y Ana María Catoira. Así que bueno, es un honor ser parte de la compañía de profetas, donde somos entrenados, direccionados, activados, unificados para establecer el reino de los cielos, el reino de Dios sobre la tierra. Bien, entonces para entrar en el tema, hoy estamos tocando un tema que está en Primera de Reyes 16-19, donde se nombra a Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Jezabel fue una reina de Israel, es de origen acadio, de Sidón, esposa del rey Acab. El rey Acab fue un rey de Israel en un determinado tiempo y ella era su esposa. Ella era sacerdotisa de Astarte y de Ishtar, la diosa de la luna.
Y su nombre significa no exaltada, no manejable y sin cohabitación. Bueno, ese es el nombre de Jezabel. Eso significa Jezabel. Bien. ¿Qué pasó con Jezabel? Jezabel era la esposa del rey Acab. Y ella influenciaba de una manera errónea al rey. Entonces vamos a estudiar cuál era el comportamiento, las características de Jezabel según las escrituras y también las características del espíritu de Jezabel que actualmente lo podemos ver manifestado en la tierra. Entonces, en Apocalipsis también se menciona a Jezabel, donde Jesús le reclama a la iglesia de Tiatira que tolera a esa mujer Jezabel. En sentido espiritual, Jesús se refiere a las iglesias de Apocalipsis de manera literal, pero también es un mensaje encriptado para nosotros en la actualidad. La reina Jezabel se manifestó una maldad muy grande, en la reina se manifestó una maldad muy grande y puntual, que nace en el corazón del enemigo. Estamos hablando de que Jezabel forma parte de los principados, donde habla Efesios 6:12. En realidad sería potestades de las tinieblas, es una potestad de las tinieblas. En el ámbito espiritual lo conocemos como el espíritu de Jezabel. Entonces, si bien Jezabel fue una reina, que sucedió, esto en Primera Reyes 16-19, donde primera vez se la nombra, fue una reina que ella tenía características que estaban siempre en contra de lo que Dios quería establecer para el hombre en la tierra, estaban en contra del diseño divino de Dios. Entonces, ¿cuáles son las características de Jezabel? Cuando lo estudies te vas a dar cuenta. Jezabel dominaba a su marido. Ella dominaba a su marido, es decir, no respetaba el orden divino establecido por Dios. En Efesios 5:21. Llevó al pueblo de Israel a practicar la idolatría y adorar otros dioses, ya que ella practicaba, fue sacerdotisa de la diosa de la luna. Era rebelde ante las autoridades delegadas por Dios. Asesinó a todos los profetas de Dios y tuvo su muerte, una muerte deshonrosa. Fue lanzada al precipicio y comida por los perros. No fue enterrada, su cuerpo no fue enterrado. Jehú fue el responsable de su muerte. Si bien Jezabel fue un personaje bíblico, existió y por supuesto que entrelaza la historia de Israel, si bien ella existió, la maldad que se manifestó en ella, la podemos ver hoy en día en una maldad muy grande que hace referencia a un antidiseño que el enemigo trae y nace desde su corazón porque se opone a todo lo que es de Dios. Normalmente se opone a las autoridades que Dios establece. Siempre Jezabel representa un enemigo de la autoridad de Dios. Cuando una persona es establecida en autoridad por Dios, la primero que se manifiesta es un espíritu de Jezabel, que obra a través de personas y a través del gobierno también, donde se quiere imponer un antidiseño de lo que Dios quiere establecer. Entonces, normalmente también se hace guerra a la autoridad de Dios. Se hace guerra para desanimar a esa persona que se ha puesto como autoridad, para desacreditar y que el plan divino, el diseño de Dios no sea establecido a través nuestro, a través de su pueblo. Entonces, estas son las características de Jezabel en las Escrituras y luego podemos analizar características del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel que obra en la actualidad
ataca la autoridad delegada por Dios, como le decía, llámese ministros y sacerdotes. Ataca a las instituciones por Dios, establecidas por Dios, como la familia, el gobierno, ya sea a nivel sacerdotal o político. Está en contra del diseño del orden divino y se puede detectar tanto en hombres como machismo y en mujeres como feminismo. Recordemos que el hombre y la mujer, cada uno tiene su rol. Hay un diseño divino establecido, como les decía recién, en Efesios 5:21 está. Además, desde el principio en Génesis ya podemos ver el orden establecido por Dios, el diseño original para el hombre, pero sin embargo entendemos que el hombre y la mujer es un equipo donde no tiene que haber ni machismo ni feminismo. El hombre y la mujer son dos personas que hay que respetar de igual manera. No hay diferencia en ese sentido, son dos personas. Por supuesto que hay un orden establecido que es el que normalmente no se respeta, donde Dios pone al hombre por cabeza. El hombre es la cabeza en el hogar, por ejemplo, es la autoridad. Y eso es lo que Jezabel viene normalmente a querer destruir, para que no se establezca el orden divino de Dios. No voy a entrar en detalles con este tema, en algunos casos es un poco controversial. De todas maneras, en este momento no voy a entrar en detalle porque es un tema aparte, es un tema muy profundo para tocar aparte. Pero bueno, prácticamente Jezabel dispara a ese blanco, a la familia y además también a nivel ministerial y político en cada nación. Después tenemos que dice Babilonia y Jezabel trabajan juntos desde las tinieblas para debilitar el movimiento apostólico y profético del último tiempo a través de un sistema político religioso. Normalmente Jezabel ataca tu propósito. Jezabel ataca tu propósito. ¿Y cómo influye? ¿Cómo influye Jezabel en un individuo, en una persona? Acá tengo algunas características que te voy a leer. Manipula, seduce, domina y controla para que se haga lo que ella dice. Estamos de acuerdo que influyen en hombres o en mujeres. Si bien yo digo ella, porque nosotros como código sabemos que es el nombre Jezabel, pero sin embargo puede obrar en cualquier individuo, tanto en hombres como mujeres, trayendo su propio diseño. O sea, manipula, seduce, domina y controla para que se haga lo que ella dice, trayendo su propio diseño a base de deseos personales, idolatría y hechicería, y se declara totalmente en contra del diseño divino. ¿Qué es la hechicería o brujería? Normalmente es cuando forzamos la voluntad de alguien para que se haga nuestra propia voluntad en base a propios deseos. Está muy bien cuando somos influyentes en una persona para, salvarle la vida, porque está en peligro, porque nos preocupa su bienestar, pero nunca podemos forzarle la voluntad, nunca podemos obligar a alguien a hacer lo que nosotros queremos. Y mucho menos si esto tiene fines personales y deseos personales totalmente egoístas. Entonces por eso hablamos de hechicería o brujería. Y eso no hace falta que una persona vaya a un brujo o una bruja o alguien que se dedique a eso, sino que cualquiera de nosotros podemos tener caer en ese error de ser hechiceros mediante la manipulación. Así que hay que tener mucho cuidado porque todo esto que estamos hablando no es para señalar a nadie, por supuesto. Todo esto es para aprender y detectar si nosotros tenemos un poco de esa influencia del espíritu de Jezabel en nuestra vida y poder erradicarlo, sacarlo de raíz de nuestras vidas, primero de nuestra vida. Y luego a través de la oración pedir por el pueblo de Dios completo, que se limpie.
Pero en ningún momento esto es con ánimos de comenzar a señalar a nadie, por supuesto, no. Primero lo aprendemos para nosotros mismos y debemos detectar si nosotros en algún momento estamos obrando de esta manera, estamos aprendiendo. Esto es para aprender, para traer aprendizaje y para mejorar. Bien, también es rebelde ante la autoridad delegada por Dios. Jezabel es enviada para callar la voz profética de Dios, por eso amenaza, ridiculiza, humilla y desacredita, trayendo a personas que son ministros y autoridades desánimo, desinterés por el propósito de Dios en nuestra vida, depresión y vacío, generando que el profeta, por ejemplo, abrace un antidiseño de lo que Dios nos entrega, haciéndonos pensar que lo que Dios nos ha dado por gracia no tiene sentido llevarlo a cabo. Pagar un precio es como si estuviéramos haciendo algo en vano. Eso trae Jezabel cuando abre su boca y amenaza o desacredita, humilla, tira palabras que normalmente al profeta les contricta su espíritu. Y el profeta, porque en este caso en Primera Reyes estamos hablando del profeta Elías, que fue atacado por Jezabel, y él había matado 900, si no me equivoco, perdón no tengo el número en este momento aquí anotado, no, lo voy a buscar, para no decir nada, no cometer un error en un número, lo vamos a buscar. Les sigo comentando. El profeta Elías había matado un número muy alto de profetas de esta bruja, ¿no es cierto?, que traían un antidiseño. Entonces, porque bueno, en esa época las guerras eran muy comunes, ¿no es cierto? Entonces, esta reina, ¿qué hizo? Esta reina, cuando se enteró de que el profeta Elías había matado a tantos profetas del contrario, vamos a decir, que estaban en contra de los profetas de Dios, lo amenazó, mandó un mensajero y lo amenazó al profeta Elías. Y el profeta Elías le entró un espíritu de muerte, empezó a menospreciar su vida, empezó a decir que por qué había nacido, le empezó a hacer reclamos a Dios. Empezó a hacer reclamos a Dios, que porque esto, que porque lo otro, estaba enojado con Dios. Y después de eso vino un enojo de Dios hacia el profeta porque, claro, miren el poder de este espíritu maligno que con una amenaza hizo sentir depresión y desánimo a un profeta de Dios que estaba respaldado por Dios y que había matado a una cantidad enorme de profetas de Baal. Le trajo un desánimo impresionante. A ver, quiero ver si dice acá cuántos profetas, porque yo dije 900, pero no recuerdo si eran 900. Estamos en Primera Reyes 18:20, Elías y los profetas de Baal. Me estoy demorando mucho y no encuentro el numerito. Bueno, lo voy a dejar de tarea. No puedo encontrar cuántos eran. Bueno, ya lo voy a buscar más tranquila. Lo que pasa es que ahora no quiero perder tiempo. Bien, entonces lo que sucedió acá es lo siguiente, que Jezabel mandó un mensajero con una simple amenaza.
una amenaza. ¿Cómo será de maligno este espíritu que condujo al profeta Elías a sentirse mal, a deprimirse, a desanimarse, a no creer en el propósito que Dios había puesto sobre él? Por eso es muy importante detectar esta clase de amenazas, no importa por la boca de quién vengan, pero normalmente este tipo de amenazas desacreditan a una persona que está por establecer el orden divino que Dios delega. Normalmente puede ser a las autoridades, pero también al pueblo de Dios le puede suceder, porque el pueblo de Dios todos tenemos un propósito de parte de Dios. Así que vamos a seguir. Ya terminamos. Jezabel siempre querrá seducirte con un antidiseño de lo que Dios ha dicho sobre tu vida, sobre tu propósito. Tratará de que uses tus dones, que son irrevocables, para un propósito alejado al que Dios te dio, al que Dios te encomendó. Ejemplo, un trabajo con mejor salario, un atajo para llegar más rápido, un deseo de tu propio corazón que te desviará y desenfocará del camino que Dios preparó para vos con un destino asegurado, la salvación y la gracia de vivir eternamente en su reino, haciéndote parte de la realeza y entregándote galardones a quien haya finalizado su carrera. Así que este es el consejo de Dios para esta semana. Esto es lo que Dios estuvo hablando a mi espíritu a través de las escrituras y a través de experiencias vividas, por supuesto. Así que espero que te sirva, espero que sea de bendición. Qué bueno que acompañes esto que yo realicé, este estudio, con la lectura del libro de Primera Reyes, capítulo 16. Y estaría muy bueno que si hay algún aporte que yo no haya puesto aquí. Este resumen es un estudio, ¿no es cierto?, de varias fuentes que yo realicé. Pero cualquier cosa que yo no haya dicho algo, yo me haya olvidado de algo, de mencionar algo, qué bueno sería que pongas tu comentario en esta transmisión para poder seguir armando diseño, para que se siga armando el rompecabezas, y además porque todo este aprendizaje son herramientas para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito y llegar a la meta. Recordá que la salvación ya la tenemos en el momento que tú confiesas que Dios levantó de los muertos a Jesús y lo haces tu gobernador y tu salvador y lo decís con tu boca. La salvación ya está. Pero después de eso se disputa la carrera. La carrera